Muy buenos días, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien de salud. En esta oportunidad vamos a desarrollar nuestra experiencia de aprendizaje integrada número 8. Promovemos la salud como un bien de todos. Actividad número 7. Expresamos con valores representativos alimentos que ayudan a combatir la anemia. Muy bien, este video corresponde para nuestros estudiantes de primero y segundo grado de secundaria en el área de matemática. Su profesor, Carlos Pérez. Empezamos con la situación número 1. La anemia está relacionada a diversos factores como la edad y los niveles de hemoglobina. Por ello, un grupo de especialistas han recabado información sobre las edades de niñas, niños y adolescentes a quienes se hace seguimiento sobre sus niveles de anemia. Dicha información se presenta en la siguiente tabla. Muy bien, tenemos la tabla donde me indica que el paciente número 1 tiene 12 años de edad, el paciente número 2, 17 años de edad, paciente número 3, 11 años de edad, y así hasta el paciente número 20, que tiene 12 años de edad. Bien, tienen la leyenda, que significa paciente. Se desea saber cuál es el valor más representativo para este conjunto de datos. Muy bien, ahora comprendemos el problema. Vamos a responder las 3 preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuántos niños y adolescentes participan en el estudio? ¿Recuerdas cuántos pacientes son? Veamos. Tenemos paciente número 1, paciente 2. En total tenemos 20 pacientes. Entonces respondemos, participan 20 niños, niñas y adolescentes en el estudio. Pregunta número 2. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central que conoces? ¿Recuerdas cuáles son esas medidas? Son 3. Tenemos la medida de tendencia central, son la media, o llamado también promedio, la mediana y la moda. Pregunta número 3. ¿Qué nos piden determinar la situación número 1? Veamos. Se desea saber cuál es el valor más representativo para este conjunto de datos. 2. Diseñamos una estrategia o plan. ¿Qué procedimiento realizarías para dar respuesta a la pregunta de la situación 1? Veamos. Primero, determinamos la media o promedio de los datos de la situación. Segundo, determinamos la mediana de los datos de la situación. Tercero, determinamos la moda de los datos de la situación. Una vez que ya determinamos la media o promedio, la mediana, la moda, es decir, las 3 medidas de tendencia central, luego ¿qué hacemos? Organizamos en una tabla los resultados obtenidos. Y luego de eso, finalmente, determinamos la medida de tendencia central adecuada para dar respuesta a la situación 1. Tercero, ejecutamos el plan. Veamos primero con la media, su símbolo. Se obtiene al determinar, me dice, la suma de todos los valores de la muestra entre el número total de datos de la muestra. Según ello, calculamos la media del conjunto de los 20 datos de la situación número 1. Entonces me indica en este caso qué debemos hacer. Vamos a sumar los datos, ¿correcto? ¿Qué vamos a sumar? Las edades de todos los pacientes. La edad del paciente 1, que es 12 años, la edad del paciente número 2, que es 17, y así las edades de todos los pacientes, que son 20. Veamos de manera, aquí tenemos una pequeña formulita, me indica para determinar la media aritmética o promedio, sumamos, dice, todos los datos y luego lo dividimos entre el número de datos. Empezamos entonces. Como tenemos 20 pacientes, n me indica la cantidad de pacientes, que es 20, entonces ¿qué hacemos? Sumamos cada uno de los datos de los 20 pacientes y lo dividimos entre el total de pacientes. ¿Cuántos son? 20. ¿Y cuánto es la suma? 259 entre 20. ¿Y cuánto es al dividir 259 entre 20? 12,95. Entonces, vamos a interpretar. El promedio de edad de los niños, niñas y adolescentes a quienes se hace seguimiento sobre sus niveles de anemia es 12,95 años. Veamos ahora la mediana.
es el valor que se encuentra en el centro de una secuencia ordenada de una muestra que tiene un número impar de datos. Si la muestra tiene un número par de datos, en este caso, si hay cantidad par, la mediana es el promedio aritmético de los datos centrales. Calculamos entonces la mediana del conjunto de los 20 datos. Sugerencia: primero ordenamos los valores de menor a mayor. Muy bien, recuerda, tenemos la tabla, las edades de los pacientes. Vamos a ordenar de menor a mayor. ¿Cuál es el menor? Observa por acá. Tenemos 8 años, es el menor. Luego tenemos, ¿qué sigue? 9 años. Entonces, ¿qué te parece si lo ordenamos de acuerdo a la sugerencia de menor a mayor los valores? Tenemos entonces, como son 20 pacientes, muy bien, ordenamos entonces de menor a mayor en forma ascendente. 8, 9, 10, 10, 10. Entonces, consideramos de manera ordenada los 20 datos de acuerdo a la tabla. Si se repiten, tú tienes que considerarlo esos valores, ¿correcto? De tal manera que tengas 20 valores. Ahora, ¿qué hacemos? Muy bien, determinamos el dato central. En este caso, como son datos, pues la cantidad es par, entonces va a tener como dato dos valores centrales, en este caso 12. Coinciden, observa. Y tú tienes que verificar que tanto los valores de la izquierda y la derecha tengan la misma cantidad. Contamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y a la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, tenemos tanto los valores de la izquierda como la derecha la misma cantidad. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos dos valores centrales? Tenemos que sumarlo y lo dividimos entre 2. 12 más 12 entre 2, ¿cuánto es? 24 entre 2, 12. Entonces, la media es 12. Interpretamos. El 50% de los niños, niñas y adolescentes tienen menos o igual de 12 años de edad y el otro 50% tienen más o igual de 12 años de edad. 3. La moda es el valor de la variable que más se repite, es decir, es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta. Según ello, calculamos la moda de los 20 datos presentados en la situación 1. Seguimos con nuestra tabla. Y ahora, observa, en esta tabla, ¿cuál es la edad que más se repite? En este caso, tenemos que el paciente número 1 tiene 12 años, el paciente 7 también tiene 12 años, el paciente número 11 tiene 12 años, y así observa el paciente 15, paciente número 17 y el paciente número 20. La mayor cantidad, en este caso, de pacientes tienen 12 años. De acuerdo a la tabla, el dato que más se repite es 12, ¿sí? Entonces, en este caso, la moda es 12. ¿Y qué me indica la moda? Interpretamos. La mayoría de pacientes a quienes se hace el seguimiento sobre sus niveles de anemia tiene 12 años de edad. Luego, 4. Organizamos en la siguiente tabla los resultados encontrados. Recuerda la media, ya encontramos la media, la mediana, la moda. Ahora sí, organizamos los valores de cada uno de ellos en esta tabla. Y por último, considerando los datos de la tabla de la pregunta anterior, determinamos la medida de tendencia central más adecuada. Justificamos nuestra respuesta. A ver, ¿cuál sería la medida de tendencia central más adecuada? Observa, tenemos que la mediana y la moda tienen el mismo valor, que es 12, pero la media es un número decimal. Si tú observas en la tabla, las edades no están en números decimales. En este caso, como tenemos la media y la mediana y la moda tienen el mismo valor, lo más conveniente es indicar lo siguiente. Como la mediana y la moda tienen el mismo valor entero, la tendencia central más adecuada sería en este caso la moda.
porque indica que la mayoría de pacientes tienen 12 años de edad. Sin embargo, la media es 12,95 y este valor no está en los datos de la tabla. Situación 2. Con el propósito de conocer los hábitos alimenticios de las familias de una comunidad, se aplicó un cuestionario a un grupo de familias respecto a la preferencia de consumo de alimentos que ayudan a mejorar el nivel de hemoglobina en la sangre. Se obtuvieron los siguientes datos. Bien, tenemos una tabla donde me indica la lista de alimentos y la frecuencia absoluta. Hígado de res, 8. ¿Qué significa en este caso? Que 8 familias consumieron hígado de res. Sangrecita de pollo, 20. Significa entonces que 20 familias consumieron sangrecita de pollo. Carne de pescado, 12 familias consumieron entonces carne de pescado. En total, ¿cuántas familias son? 40. Según lo leído, colocamos V si es verdadero o F si es falso en las siguientes afirmaciones. Número 1. El valor de la moda es 20. Observa, ¿el valor de la moda será 20? En este caso, la moda no es 20. ¿Cuál es la moda? La moda es sangrecita de pollo. Entonces, la primera es falsa. Segundo, la moda es la sangrecita de pollo. Correcto. La moda es sangrecita de pollo. Observa, significa entonces que, ¿por qué la moda? Porque la mayor cantidad de familias consumieron sangrecita de pollo. Entonces, esto es verdadero. 3. Si ordenamos los datos, siempre encontramos en el centro la moda. Si tú ordenas los datos, ¿no? En este caso, de menor a mayor, ¿qué vas a encontrar? En este caso, ¿será el centro la moda? No, la moda no es la mediana. En este caso me dice que es la moda. Falso. 4. ¿Puede haber más de un valor para la moda en grupos de datos? Claro, puede haber más de un valor, ¿correcto? Si tiene más de un valor, en este caso, si tiene 2 valores, sería bimodal. Y si tuviera 3, trimodal. Entonces, la número 4 es verdadero. 5. El valor de la moda es la de mayor frecuencia relativa. Observa, tenemos por acá la frecuencia absoluta. ¿Cómo determinamos la moda? El que tiene mayor valor, ¿correcto? Entonces, no es la frecuencia relativa, sino el que tiene mayor frecuencia absoluta. Entonces, la 5 es falso. Situación 3. Los datos siguientes corresponden a las veces en que 15 personas han comido hígado vaso en los últimos 6 meses. Tenemos 20, 5, 6, 8, 6, ¿sí? Hasta el último que es 7. ¿Qué me indican estos datos? Pues que una persona ha consumido 20 veces hígado vaso en los últimos 6 meses. Otra persona ha consumido 5 veces en los últimos 6 meses hígado o vaso. Pregunta, ¿cuál de las medidas de tendencia central tomamos en cuenta para estimar el valor más representativo? Justificamos nuestra respuesta. Entonces empezamos por determinar la media aritmética. En este caso, ¿recuerdas cómo determina la media aritmética? Tienes que sumar, ¿no? Sumamos los 15 valores y lo dividimos entre el total, que es 15. ¿Y cuánto es la suma? 108 entre 15 y 108 entre 15, ¿cuánto es? 7,2. 7,2. Observa, los valores que tenemos, las veces son números enteros, son valores enteros. No tenemos números decimales. En este caso es conveniente redondearlo. A 7 sería. La interpretación es la siguiente. Las 15 personas en promedio han consumido hígado vaso 7 veces en los últimos 6 meses. Veamos ahora la mediana. En este caso, para determinar la mediana, recuerda que tienes que hacer. Tienes que ordenar, ¿no? Los 15 valores que tienes, lo ordenamos de menor a mayor. Y de ello, ¿cuál es el valor central? El valor central, ¿cuál es? En este caso es 6. Verificamos que tanto a la izquierda como a la derecha tengan la misma cantidad de valores. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y a la derecha también tenemos 7 valores.
Entonces, la mediana es 6. La interpretación. El 50% de las personas han consumido hígado vaso menos o igual 6 veces en los últimos 6 meses. Y el otro 50% han consumido hígado vaso más o igual también, ¿no? 6 veces en los últimos 6 meses. Ahora determinamos la moda. ¿Y cuál es la moda? Observa, ¿cuál es el valor que más se repite? En este caso, si contamos, por ejemplo, el 20, solamente tenemos un valor. El 5 tenemos 1, 2, 3. Y observa el 6, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este caso, el valor que más se repite es 6. Entonces, la moda es 6. Interpretamos, la mayoría de las personas han consumido hígado vaso 6 veces en los últimos 6 meses. Y ahora, ¿cuál de ellos, cuál de las medidas de tendencia central es más representativo? En este caso, observa, la media aritmética resultó un número decimal. En cambio, la mediana y la moda resultaron valores enteros, ¿correcto? Positivos. Entonces, en este caso, lo más conveniente, cuando la mediana y la moda tienen el mismo valor, sería entonces la respuesta, la medida de tendencia central para estimar el valor más representativo es la moda. Muy bien, eso es todo por hoy y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Gracias por su atención.